poquito de algo que yo llamo mucho en la clase, las compensaciones, ¿sí? Ustedes saben que el método Fit Contour busca reeducar también los gestos, que no solo hagamos contorsión para lograr figuras, sino con el objetivo de mostrar cuál es el objetivo principal para nosotros de la contorsión, ¿sí? Que es mostrar las infinitas posibilidades de nuestro cuerpo, poder sostener también nuestro propio peso corporal y poder fluir con esta flexibilidad también, ¿sí? Entonces, para que el entrenamiento sea más honesto, nos dimos cuenta de que muchas veces se entrenaba para lograr figuras o mano al pie, por ejemplo, o era considerado más flexible la persona que llegaba a el mayor arco posible sin darse cuenta si había sobreuso lumbar, si realmente había extensión de toda la columna por completo, si se trabajaron los hombros, si no. Y así con un montón de gestos en donde nos dimos cuenta de que el cerebro tenía una recompensa mayor, que es la pose, ¿sí? Entonces, eso es lo que teníamos que cambiar para que el cerebro no siempre tome atajos, ¿bien? Pero vamos a entender un poco más esta compensación, ¿sí? Es como que está en modo supervivencia, ¿bien? El cerebro. Se puede ver como un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿sí? Para prevenir una lesión a corto plazo, ¿bien? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero llegar a un split al piso y no tengo realmente una buena flexión y extensión de cadera como para llegar al piso de manera honesta, y no salirme nunca del plano sagital, el que se ve mejor de costado, en donde puedo ver bien los gestos de flexión y de extensión, lo mismo con la cadera, ¿sí? Entonces, como ve que yo no puedo llegar al piso, que esa es la meta que tiene el cerebro, bien, por eso queremos cambiar esa recompensa, como ve que no puedo, dice, che, columna, rota un poquito, ¿sí? Hacete un poco de rotación externa, llévala un poco el miembro inferior de atrás a la abducción, abrila un poco, ¿sí? Desalinea las crestas y los isquiones, ¿bien? Es como que busca un atajo para cumplir esa acción que yo le estoy mandando, que es llegar al piso, ¿sí? Lo mismo pasa con otras posturas que a veces de cariño le ponemos algún nombrecito, como por ejemplo pecho a la pared, ¿sí? Que le mando esa acción, ¿sí? Entonces, lo que hay que cambiar es desde los comandos verbales hablar un poquito más desde la biomecánica, de qué está pasando realmente en el cuerpo, ¿bien? Y darle al cerebro una mejor recompensa que el llegar al piso. Y esto empieza a entenderse cuando comenzamos a entender el cuerpo y cómo se mueve, ¿bien? El qué hago y para qué hago los ejercicios. Que no sea por repetir, porque lo vi en Instagram, por ejemplo, sino porque mi cuerpo lo necesita o es de transferencia positiva para el objetivo que yo quiera lograr, ¿sí? Entonces lo que buscamos desde Fit Contour es como mirar con un poquito más con una lupa los gestos para que el entrenamiento sea un poco más eficiente, útil, también práctico y sobre todo de menor duración. Ese es el mito que hay, ¿sí? Como ser flexible o llegar a ampliar los rangos tarda. Van a escuchar personas que digan tarda llegar, ¿sí? Pero en verdad lo que cuesta es entrenar según lo que mi cuerpo necesita, lo que me falta, no entrenar siempre por ahí lo que me sale más fácil, que eso por ahí es lo difícil también cuando hacemos figuras que nos gustan, ¿sí? Es como en el entrenamiento no me miento, después en el show, cuando fluimos, ¿sí? Se pierden un poco las pautas posturales y todo está bien porque la flexibilidad es parte nuestra, ¿sí? Puedo desde un puente hacer una torsión, pasar por diferentes posibilidades, tanto de extensiones de columna, bien, bajar la pelvis, subir, extender rodillas, rotar, ¿sí?
puedo jugar al momento de fluir, al momento del show. Pero al momento del entrenamiento, tengo que intentar, no sé si escuchan los bombos, perdón. Sí, a ver, voy a ver, porque está cerrada, pero voy a cerrar las persianas. A ver si así entra. Encima justo juega Argentina, no es que lo puse en un partido de otro país. ¿Vieron cómo se nota que ni veo ni nada? Porque cuando subo al seminario me empezaron a mandar justo en el día del partido de Argentina. Y bueno, yo no me di cuenta y ya se habían anotado, así que bueno, digo, los que tengan ganas de contraseñar en vivo, lo haremos en vivo y después grabar. Bien, y volvemos de nuevo, ¿sí? A lo que estábamos charlando, ¿bien? Entonces lo que tenemos que intentar evitar son esas acciones compensatorias, pero entender para qué están es muy importante, ¿sí? Porque también nos hace dejar de criticarnos cuando pasa. Vieron que a veces decimos, uy, no cierro la cadera o todavía me cuesta esto. Está aprendiendo el cerebro a hacer algo encima que no quiere. Es como cuando queremos estudiar y por ahí hace, no sé, hace un año que no leo un libro y me quiero poner a leer un libro, ¿sí? Por ahí el primer día me pongo y leo un montón, pero ya me va a costar después generar ese hábito, ¿sí? Entonces necesitamos construir pequeños hábitos atómicos, yo le digo, y si pueden leer ese libro también es muy bueno, que son como la construcción, los ladrillos de logros extraordinarios, como sería el hábito de leer todos los días, no sé, 5 páginas de un libro, por ejemplo. Bien, pero no voy a poder empezar de una leyendo un montón por día. Voy a tener que empezar por un renglón, ¿sí? Y acostumbrar, enseñarle a mi cerebro que así como puedo sentarme a ver Netflix o dormirme una siesta, soy una persona capaz de sentarme a leer un libro, ¿sí? Pero como el cerebro vive a partir de lo que aprendió, ¿sí? De lo que vivió, de lo que conoce, ¿bien? Es como que cuando le damos un desafío o algo que nos saque de esa zona de confort de la que tanto hablan a veces, ¿sí? Le da miedo y busca en el cerebro, en las herramientas que tiene y dice, che, ¿alguna vez en la vida leyó un libro? No, nunca leyó un libro, ¿sí? Entonces le dice, no, vos, ¿qué te vas a leer un libro? ¿Sí? O te lleva a distintas cosas. De repente te da sueño, te da hambre, se te ocurre que no hiciste otra cosa, una tarea de menor prioridad por ahí, ¿sí? Y vas y haces eso alejándote, ¿sí? Aunque intelectualmente sepas, ¿sí? Que podés o que podés llegar a hacerlo, el cerebro siempre va a buscar llevarte a lo más cómodo, ¿bien? Pasa en la vida diaria, ¿sí? Y pasa en el entrenamiento también. Más aún si ya practiqué por mucho tiempo un gesto. El cerebro tuvo que aprender ese gesto, generar nuevas conexiones neuronales para que vos lo hagas de ese modo y de repente cuando a vos se te ocurre le decís cambialo, ¿sí? Por eso en la vida diaria tampoco tenemos que tratarnos de vagos, a veces nos tratamos de vagos, soy una mierda, no activo más, no me voy a entrenar, no empiezo a mejorar mi alimentación, no sé, lo que quieran transformar, pero se hace del cuerpo a la mente, porque si fuera por la mente, siempre nos va a alejar, ¿sí? Se realiza paso a paso, se realiza abrazando nuestro proceso sin querer tac de una y se realiza también entendiendo que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces la clave del entrenamiento también es la calidad de lo que hago. Van a ver de que por ahí se hacen menos tareas, pero que son más eficientes, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo con la calidad. Me leo un renglón
pero no hay un día que no lea un renglón. Hasta que un día voy a leer dos, tres, y voy a estar después por ahí una hora leyendo un libro, ¿sí? Con entrenamiento lo mismo, yo les digo, empiecen con media horita si quieren, o hasta 15 minutos si no tienen en el hábito, ¿sí? Y después agregas 10 minutos más, 10 minutos más, y así, ¿sí? Para lograr un hábito también. A la hora de cambiar los gestos, si hoy nos toca transformar, vamos a brindarle al cerebro una mejor y gran recompensa que la pose, ¿sí? Y lo mismo con la vida, ¿sí? Le vamos a ofrecer una mejor y gran recompensa que ver Netflix, ¿sí? ¿Por qué? Puedo, porque quiero, ¿sí? Y desde la acción lo puedo transformar, ¿bien? Y acá vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿sí? Acá pueden ver de que esta primera foto baja más, ¿sí? Vos me podés decir, la persona de adelante es más flexible, ¿sí? En extensión de cadera, por ejemplo, ¿bien? Pero en verdad, quien es más disponible, porque está haciendo de manera honesta el gesto, es en la segunda foto, en donde ambas crestas ilíacas miran de frente, no hay rotación de columna, no hay carga de peso ahí de la gravedad hacia abajo, que está en la siguiente foto, si no me equivoco, que se ve un poco más claro. Eh, Al hacer fuerza hacia abajo y no hacer un gesto de retroversión y pensar en ir hacia adelante, lo que dañamos son las cápsulas articulares, ¿sí? Causa un mismo daño como si nos pusiéramos 1000 bloques en los pies, ¿sí? Entonces, lo importante es la calidad de lo que hago. Y como los propioceptores están en músculos y ligamentos, ¿sí? Termina por dañarse ese mecanismo de envío de información. Las personas terminan por ahí, por ejemplo, por hacer este ejercicio de este modo de la primera foto, algunos con rotura del labrum, con problemas en el ligamento redondo de la cadera también, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es hacer una retroversión pélvica y desde ahí pensar en ir hacia adelante, ¿bien? Para realmente relajar la cara anterior. Esto es lo que hablaba recién de empujar hacia abajo. En el primero vemos que rota la columna también, ¿sí? Y hay abducción un poquito porque la rodilla está más lejos. Y en este también vemos ese empuje hacia abajo, eso de ir con la fuerza de gravedad hacia abajo. Y en el otro pensando en ir hacia adelante, ¿sí? Baja en consecuencia, ¿sí? Pero sin forzar hacia abajo, ¿bien? O sea, de que puede estar cerrada la posición, ¿sí? Y el problema acá fue la intención de ir hacia abajo y en el otro la intención de ir hacia adelante. Ahora, este que está cerrado hacia adelante no quiere decir que no va a ampliar el rango y que va a bajar en algún momento o que voy a agregar bloques o que hasta voy a tener una silla, ¿sí? Superando grandes rangos, ¿bien? Pero el cuerpo tiene que estar listo para esos lugares y no tiene que ser como en la primera foto, mediante compensaciones. Fíjense que hasta mi remera, ustedes ven mi pecho de frente, ¿sí? O sea que también se sale de ese plano sagital, ¿sí? Bien, vemos ahí otro ejemplo, justo ahí en flexión-extensión, porque era el split, por ahí el ejemplo más claro, ¿sí? Fíjense que en el otro, en el primero, hago como que saco la cola, ¿sí? Colabora la pelvis, ya no hay realmente una flexión de cadera, digamos, pura en ese trabajo que quiero lograr de relajar, por ejemplo, la cara posterior ahí del muslo, ¿sí? Eh, Hay que cuidar las pautas posturales para que los gestos sean honestos, ¿sí? Esa es la propuesta que les traje hoy. Ahí vemos otra. Esto yo se los voy a mandar también para que lo tengan, ¿sí? Después lo ven tranqui, lo pueden volver a ver.
con los hombritos colocados al ancho de hombro, manteniendo la rotación y la aducción, ¿sí? Pasa mucho en las agujas, también personas que buscan desde este lugar, por ejemplo, me quiero tomar el pie acá, pero en este lugar no va a avanzar, ¿sí? O acá. Sí o sí tengo que cerrar para que este gesto pueda avanzar en flexión, ¿sí? Si yo lo hago ahí, va a costar, ¿bien? Entonces, esas pautas posturales vamos a tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué le pongo ahí que es una trampa peligrosa con la foto de Julie encima? ¿Sí? Somos animales de costumbre, ¿sí? Podemos aprender y repetir por años gestos compensatorios. Se los dice una ex gimnasta artística, ¿sí? Que 9 años compensó. Yo creía que hacía el split, ponía hasta una silla, hasta me ponían bancos y cosas, y cuando fui al split y cerré la posición, como la foto les mostraba hace un ratito, me faltaba todo esto realmente por llegar. Lo mismo con la columna. Como la zona lumbar naturalmente tiene lordosis, es decir, que va en la forma de los arcos, como cuando hacemos puentes, sí, hacia atrás o cobras, es la zona que más fácil va a la extensión. Entonces, es la zona que en mi caso se hizo sobreuso, ¿bien? Todas mis extensiones eran desde ese quiebre lumbar, las dorsales totalmente olvidadas, eran como una línea recta, y en consecuencia no tenía buena flexión del hombro. Pasaba eso que les contaba recién, estaba como acá. Llegaba a lugares extremos, pero cuando tenía que ir a posturas que me demandaban extensión dorsal, nunca iba a llegar, ¿sí? Porque mi cuerpo había compensado muchos años con ese mismo gesto compensatorio de la zona lumbar, ¿sí? Por eso les digo que es una trampa peligrosa, por eso está bueno dejar de compararnos con lo que vemos en Instagram a veces, ¿sí? Mismo con lo que yo a veces subo, que subo para distintos niveles también, para que puedan también probar distintas cositas, pero lo ideal es tener una clase, ¿sí? Vernos, así como ahora. Lo grabado también está bueno, pero de paso para quienes lo ven grabado, después me pueden enviar una fotito, un videíto, ¿sí? De lo que hagamos en clase, porque lo ideal es trabajar según lo que tu cuerpo necesita para mejorar y para avanzar, ¿sí? Entonces, en compensación, lo que puede pasar es que repetimos esos gestos, se aprenden y lo más difícil es desaprender, ¿sí? Porque el cuerpo tiene que soltar eso que ya aprendió para volver a aprender otro gesto, ¿sí? Bien, ahí se ve que hicieron un gol o algo porque otra vez están gritando. Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo más grave que me pasó a mí? Y ahí viene el problema, que yo tenía 19 años y me dijeron, no podés bailar más, ¿vale? Sí. Después yo me metí en la danza, por eso, dejé la gimnasia y fui por la danza. Tenía lesiones de rodilla, tenía el borde casi protusión lumbar, de tantos quiebres lumbares al hacer encima contorsiones, siempre se buscan como grados extremos. Había cierta creencia de que para llegar te tiene que doler adicionalmente. Entonces era como que se creía que a más dolor, más trabajo. Bien. Y seguramente alguna persona me recuerde a mí como su cultura es del dolor porque así se entrenaba, ¿sí? Es soltar un poco lo aprendido para dejar de ser esclavos de eso y darnos cuenta de que hay nueva información, que podemos refutarnos mismos. Yo misma en FitContour, por eso después si se reciben instructorado, nosotros seguimos en contacto y seguimos como siguen tomando clases conmigo de manera gratuita y los seminarios y lo que quieran, porque yo misma cambio cosas, porque siempre hay información nueva, porque siempre hay que estar abiertos a transformar, ¿sí? Entonces lo que me tocó a mí hacer es desaprender, volver y era como si hubiera empezado de cero, ¿sí? Si a alguna hoy le pasa algo similar, no piensen que es retroceder, ¿sí? Porque en esto no hay atajo. Yo compensé por mucho tiempo y les vuelvo a decir, me ponían bloques, me apretaban, llegaba a un montón de lugares,
pero cuando me coloqué, esos lugares no estaban, ¿sí? En ese mismo rango. Bien, entonces no hubo atajos, aunque yo compensé todos esos años, me metí, quedé atrapada en esa rutina de compensación, ¿sí? Entrené como 9 años de esa manera, me lesioné, bien. Por suerte no se me llegó a hacer hernias, pero tengo compañeras de menor edad que yo con 2 hernias, por ejemplo, lumbares, bien. Y se puede prevenir, bien, si entrenamos de manera honesta, aunque nos dé como un pequeño golpe al corazón, porque yo de verme en esas fotos todas dobladas, de repente no llegaba al piso, ¿sí? Entonces para mi ego fue fuerte, porque yo no tenía que subir, por ejemplo, ¿bien? Cuando encima había empezado a hacer ya videos. Y tuve que archivar un montón de videos porque ya no iban, no vibraban al mismo nivel de conciencia de mi cuerpo y de lo que estaba hablando también. Entonces, mucho de lo que veía que podía ayudar a otros, yo tampoco lo tenía. Entonces, primero tuve que accionar, transformarlo, cambiar esa recompensa, que me deje de importar un poco la foto o el video y empezar a abrazar el proceso porque estaba lastimando el material con el que mi arte está hecho, que es mi cuerpo, ¿sí? Si yo quería contorsionar por muchos años, iba a tener que sí o sí escucharme. Y eso me ayudó a conectar también conmigo, porque si no era como entrenar por la pose, por la forma, y nunca poder ver lo que sí está pasando, ¿sí? Abrazar el proceso nos permite eso también, ver lo que sí estamos logrando y que hay que cambiar un poco los comandos verbales, eso que hablábamos hoy un poquito, de que hablamos mal también, ¿sí? Porque a veces decimos, yo no soy flexible. Algunas personas me escriben y me dicen, yo no soy flexible, yo no sé si podría hacer eso porque no soy flexible. Pero todas las personas son flexibles, si no, no podrían moverse. No podría, no sé, agarrar, a ver, acá tengo mi celular y hacer esto. Siempre algo se contrae, algo se relaja, no podrían sentarse, no podrían moverse literalmente. Todas las personas somos fuertes, ¿sí? No podrías sostener el celular si no fueras fuerte, ¿sí? No podrías agacharte a buscar algo. Todos somos veloces, todos somos resistentes. Algunas personas tendrán mayor rango de flexibilidad, serán más fuertes, ¿sí? Pero no quiere decir que vos no puedas entrenar para ampliar esos rangos, para ser más resistente, para ser más veloz, ¿sí? Pero todas las personas ya somos flexibles, fuertes, veloces, resistentes, ¿sí? Son capacidades que tenemos de manera innata, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto para aprender a abrazar el proceso y aunque intelectualmente por ahí entendamos muchas cosas y muchas cosas también querramos hacer ya, entender que el cerebro está aprendiendo, que tiene que enviar información al cuerpo y que ese cuerpo también tiene que estar predispuesto a lograr, ¿sí? En ese control motor va a influir cómo me siento, mis emociones, ¿bien? Va a influir cómo me alimento, el combustible que tengo para entrenar y poder avanzar realmente en el entrenamiento, ¿bien? Eso también, si quieren, dentro de Fit Contour hay una nutricionista, ¿sí? Que nos acompaña, porque el contorsionista come distinto a una persona que entrena, por ejemplo, fuerza, ¿sí? O que hace gimnasio, hipertrofia, ¿bien? El contorsionista va a tener otro tipo de alimentación, ¿bien? Por eso está bueno estar guiado también por un nutricionista, ¿bien? ¿Cómo descanso? Por eso también la calidad antes que cantidad.
no va a mejorar quien entrene todos los días a lo loco desesperado 10 clases, ¿sí? Por ahí mejora más quien hace 2 veces o 3 por semana y se alimenta bien y hace un cardio o HIIT semanal adicional a la clase y va a terapia y adicional sale al parque a tomar mate y se distiende y se acuesta alguna vez a ver una serie, ¿sí? Porque todo eso es parte de construir también un buen entrenamiento, ¿sí? O sea que va mucho más allá, por eso a veces pensamos que es solo cuerpo y un montón de cositas influyen. Un cerebro cansado, por ejemplo, no está predispuesto a aprender. Y así yo haga 15.000 clases, van a decir, ¿por qué no avanzo? Porque va a solucionar ese cerebro con lo que tiene, ¿sí? Como puede, porque siempre va a querer hacer. Por eso hay personas que nos termina a veces temblando el ojo del estrés, ¿sí? Porque siempre va a hacer, somos como una máquina, ¿bien? Pero va a ir afectando, ¿sí? El plano emocional, y luego este tercer plano ahí del cuerpo, nos enfermamos y te obliga a parar, ¿sí? Después. Y no queremos llegar a eso, por eso es importante entender que en el entrenamiento es un todo, o por sobreuso nos lesionamos, ¿sí? O diferentes cositas, por mala alimentación, por no descansar, por forzar, ¿bien? Por eso es muy importante la calidad, abrazar los procesos, ¿bien? Siguiendo con a lo nivel cuerpo, a nivel pauta postural, ¿sí? Lo que hace la compensación es que finalmente no podamos trabajar las zonas que deberían, ¿sí? Al yo forzar tanto la columna lumbar, mi columna dorsal era una línea. No avancé en columna dorsal, aunque hice quiebre lumbar. Entonces fue como empezar de cero. ¿Por qué yo insisto tanto y a veces me van a encontrar en Instagram haciendo videos de no hagas esto, no hagas esto? Es como que me pongo un poco o intento ponerme en el rol del salvador en este momento, porque me pasó de entrenar 9 años y que realmente no tenga flexibilidad de columna, ¿sí? O que sea buena en arcos, pero plegarme y no poder realmente hacer un buen pretzel. O lo mismo con las flexiones laterales o rotaciones. Tenía parada de mentón y un montón de cosas, pero no tenía un twister, por ejemplo, ¿sí? Entonces, entender que la flexibilidad también pasa por otro lado, que es de ser uniformemente disponibles en todas las posibilidades de movimiento, ¿sí? Acá vemos un ejemplo de la compensación. Por ejemplo, acá bajo por la rotación. Si ella entrena de esa manera, el split llega así, en rotación. ¿Ven? Ella es Lourdes, una profe del equipo. Y ahora, cuando cambia ese gesto, al entrenarlo cerrado, vas a ver que sube un poco ese split, pero va a llegar en algún momento, que de hecho ahora ya llegó porque esa foto es vieja, de hecho ya no tiene ni rastas, Lourdes, ¿sí? Pero va a llegar en serio al split. Si no te va a pasar lo que me pasó a mí, que lo hice todo el tiempo así, de esta manera, de la primera foto, como ya no sentía nada porque se daña el mecanismo de envío de información, como no haces un buen reclutamiento muscular y haces sobreuso, por ejemplo, ahí de aductores, ¿sí? Entonces se acostumbra ese gesto. Entonces te pide altura, dice, a ver, agregame algo, a ver si puedo sentir, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estén en un amplio rango, sino de que se dañó el mecanismo de información. En mi caso yo también soy hiperlaxa, entonces de por sí hay problemas a nivel tejido conectivo, bien. Eso de que no sienten los hiperlaxos y que se ve que a veces los tironean y se doblan todos, es porque no tienen propiocepción. Lo que hablábamos al principio, esos músculos y ligamentos
que están ahí con los propioceptores, no le avisan a tiempo a esas articulaciones que dejen de moverse y tienen también hipermovilidad, entonces los pueden tironear y hacer un montón de figuras y no sienten nada, ¿sí? Pero que no sientan no quiere decir que no esté dañando al cuerpo o que realmente sea amplitud de movimiento, porque yo lo hacía así, me ponía bancos y no sentía nada, pero cuando lo cerré y lo hice así y me pasó lo mismo que a ella de que se me suba el split, digamos, ahí por primera vez sentí mejor isquiotibiales, ¿sí? Glúteos, cara posterior, ¿sí? Y la extensión de cadera también, ¿sí? Toda la cara anterior del muslo de atrás también, psoas, cuádriceps, ¿bien? Porque no era que yo no sentía porque podía más, sino porque estaba compensando, ¿bien? Por eso les digo que en esto no hay atajos y por eso insisto tanto en, no hagas esto, sé, que me van a encontrar con esos videos por ahí, eh, para justamente intentar evitar que les pase lo mismo que a mí que entrené por tanto tiempo, ¿sí? Está bien, en 3 años logré lo que en esos 9 no había logrado, que al split, ¿eh? Hay foto, hay foto. Pero bueno, lo buscaba de esta manera, ¿sí? ¿Ven? Entonces ahí me ponían millones de bancos, todo, yo llegaba, ya voy a mostrar unas fotitos de mis split viejos para que vean. Encima tenía la rodilla re hiperlaxa, entonces a mí me dolía la rodilla, nada más, en esos lugares, ¿sí? Entonces no tenía sentido. Por eso esto de preguntarse, si el ejercicio es para sentir la flexión y la extensión de cadera, ¿por qué estoy sintiendo la rodilla? Bien. Entonces ahí es darse cuenta qué estoy haciendo, para qué, ¿sí? Entonces, esto es lo que hablábamos al principio, que ya lo entendieron igualmente. Es muy importante entonces saber de qué hace esta respuesta de acción compensatoria debido a la falta de seguridad del cerebro para esas zonas que yo quiero lograr. Por ejemplo, split al piso. Como sabe que no puedo, giro todo. Bien. En modo supervivencia compensamos para prevenir lesiones a corto plazo, pero a largo plazo terminan siendo peores. Bien, pero como el cerebro vive en el momento presente, va a resolver este aquí y ahora, ¿sí? Evitando lo que pueda. Por eso viene la conciencia corporal. Del cuerpo a la mente cambio el patrón y no al revés, porque si es por la mente, siempre nos va a llevar a lo más fácil, ¿sí? Del cuerpo a la mente cambio el patrón. Tengo que tomar acción, mirarme, mirar mis pautas posturales. ¿Estaré cerrando la posición de la cadera? ¿Estaré rotando la columna? ¿Por qué me duele la rodilla? Si tengo que sentir isquiotibiales, si tengo que sentir psoas, tengo que sentir bastos, tengo que sentir toda la musculatura de la cara anterior y posterior ahí del muslo. ¿Por qué me duele la lumbar si el trabajo es de hombros? ¿Sí? Empezar a que tu entrenamiento sea más de calidad, ¿sí? Que de cantidad. Bien. Así que esta es la propuesta que traemos desde FitContour, ¿sí? El cerebro entiende que estas zonas no pueden realizar determinados movimientos, por lo tanto realiza otro en acción compensatoria para que logres tu objetivo. El objetivo es llegar al piso, ¿sí? Entonces, aunque intelectualmente sepamos que compensar a lo largo del tiempo va a traer más lesiones que beneficios, lo mismo que hablamos recién, el cerebro resuelve ahora, ¿bien? Entonces te defiende ahora, ¿sí? Por eso es que decimos que el cuerpo es muy inteligente, ¿sí? Tiene sentido que gire el cuerpo y que rote y que haga todo eso. Nos defiende, ¿sí? Pero nosotras entrenamos para ampliar el rango de movimiento. Entonces, del cuerpo a la mente
cambiamos el patrón, ¿sí? Así como hablábamos antes de los hábitos, ¿bien? Ahí se me fue de más, ahí va. Nuestro objetivo es mejorar la amplitud de movimiento. Queremos hacer el mejor reclutamiento muscular, ¿sí? Lo mismo pasa con otros tipos de ejercicios, no sé, por ejemplo, los rebotes, ¿sí? Que ya no se usan más. ¿Para qué? ¿Para qué hago? Si hay menor reclutamiento de las fibras, ¿por qué hago rebotes? ¿Por qué no gestos completos? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en Fit Contour, ¿sí? Repensar lo que hacemos. La acción compensatoria en flexibilidad no es lo mismo que amplitud de movimiento, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de esto para que quede más claro. Por ejemplo, cuando yo hacía los splits sostenidos, nosotros hacíamos estos gestos. Retroversión pélvica, rotación ahí de columna y de cadera, y hacíamos cosas como estas, ¿sí? Entonces vos lo ves y decís, wow, estás más de 180 grados, decís. Si vos decís, wow, ¿sí? Pero cuando yo me coloqué la pelvis neutra, sí, me fijé bien ahí cuál era mi gesto, yo estaba acá, ¿bien? Y esto era lo real, ¿bien? Entonces, por eso volvemos a lo mismo de, ¿qué es flexibilidad? ¿Quién es más flexible? ¿Alguien que hace esto así para atrás o el que llega a 90 y está en pelvis neutra? ¿Sí? Por eso hay que cambiar varios conceptos. Primero, esto de creer que no somos flexibles. Ya sabemos que es una capacidad física condicional. Soy flexible, ¿sí? Entonces, voy a entrenar para ampliar esos rangos, ¿bien? Pero no quiere decir de que alguien más compensado sea más flexible. Por eso debemos abrazar el proceso, ¿sí? Y que tenga todas las posibilidades de movimiento, que haya flexión, que haya extensión, que haya circunducción disponible, que haya aducción, abducción, que haya rotación interna, que haya rotación externa, ¿sí? Justo esto es lo que les decía recién, me adelanto al PDF, ¿sí? Entonces, pensar un poquito más en lo que hago, para qué, bien, y esto de que los ejercicios sean de transferencia positiva para mis objetivos, bien. Las transferencias pueden ser neutrales, positivas o negativas, ¿sí? Se refiere a esa mejora o del rendimiento o del resultado que puedo obtener sobre un objetivo o sobre otra tarea. Cuando es positiva, el resultado es positivo, ¿sí? Cuando es neutral, es que me sirve, ¿sí? Pero por ahí no es tan eficiente como para decir, con esto lo logro, ¿sí? Como clave, como cuando le subo a veces un video de el secreto del oversplit, ¿sí? Que es como sin esto realmente no llega, ¿sí? Bueno, en esto es lo mismo. Una tabla puede ser un ejercicio de transferencia neutral, por ejemplo, que me va a servir, pero no va a ser puramente necesario para lograr un oversplit, por ejemplo. Bien. Entonces, las negativas son las que, por ejemplo, nos pueden provocar daño o lesión o que no nos sirven. Por ejemplo, la compensación esa que hice ahí, en el split, ¿sí? Hacíamos esa figura, nos sacábamos millones de fotos, pero cuando fuimos a colocar la pelvis neutral, a ver realmente la flexión y extensión de cadera, a dejar de salirnos del plano sagital, estábamos más abajo, ¿sí? Entonces, entrenar de manera honesta también evita frustraciones, ¿sí? Esa frustración de creer que estamos en un nivel más grande de rango y después darnos cuenta de que nos faltaba un poco de colocación. Pero lo bueno de esto es que ganamos algo por trabajar, algo por mejorar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta hoy de que a alguna postura les falta otro estímulo,
o como a mí también me pasó de darme cuenta que necesitaba un poco más de otro tipo de trabajo, también para mi condición de hiperlaxitud, ¿bien? No tenía tanta fuerza, etcétera. De esa manera van a poder también avanzar, ¿sí? En abrazar el proceso está la clave del avance, ¿bien? Y les dejo esa pregunta para pensar ahí antes de la clase, ¿sí? Si la acción compensatoria no es sinónimo de rango de movimiento ahí real y encima te puede traer lesiones, como a mí, ¿sí? Que casi al borde de varias lesiones jodidas encima, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Vale la pena las medallas que tengo ahí guardadas? No, ¿sí? ¿Vale la pena las fotos y videos que tengo ahí? No, no valieron la pena, ¿sí? Por eso me lastimó, ¿sí? Aprendí gestos que ahora tuve que desaprender. Por eso ser honestos con su entrenamiento van a ver que es la clave de avanzar y esa es la propuesta que hoy les traje también para entrenar, ¿sí?